otra vez ya a todos bienvenidos. Bueno, si hay gente que nos visita, pues bueno, bienvenidos. Bueno, yo pues, intentaré, ¿no?, con la ayuda de Dios, pues poder transmitir algo que llevo pues leyendo, ¿no?, y meditando pues un tiempo. Y se trata en la parte en Juan 15, donde Jesús da, pues bueno, hace como una comparación y da como una parábola, ¿no?, de la vid, de los pámpanos y del fruto que los pámpanos dan. Porque, como nos dice Dios en su palabra, ¿no?, y como Fran lo ha dicho, que dice que Él nos dio vida estando nosotros muertos en delitos y pecados. Y bueno, caminábamos, ¿no?, y parecía que teníamos vida, pero estábamos muertos. Y entendemos que la muerte es separación, ¿no? Entonces, ¿la vida qué sería? La unión, ¿no? La unión, la comunión, ¿no?, como Dios, pues bueno, también nos lo habla en su palabra, ¿no? Sin Cristo estamos separados de la vida, de la gloria, de las promesas, de los pactos del cielo, ¿no? Pero en Cristo tenemos y somos unidos con Dios y tenemos la vida, la esperanza, tenemos un Dios, ¿no? Somos otra vez no participantes de pactos, de promesas, y tenemos una esperanza viva, ¿no? Y aquí pues Jesús ya acabó la última cena, la última Pascua que Él celebró aquí en la tierra con sus discípulos, ¿no? Y dice que salen del lugar y Él les empieza a dar pues esta parábola, ¿no?, esta enseñanza. Y ya son casi los últimos momentos de Jesús con sus discípulos en la tierra, ¿no? Y creo que esto un poco tiene que ver con casi todo lo que Jesús anteriormente los estaba enseñando y mostrando, ¿no? Y aquí dice, bueno, yo intentaré así poco a poco, ¿no? Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y sabemos que en el Evangelio de Juan Jesús en muchas ocasiones repite: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, dice: nadie viene al Padre si no es por mí o a través de mí, ¿no? Entonces, y esto confirma, dice: yo soy la vid. La única manera de tener la vida de Dios en nosotros, de tener la unión, la comunión con Dios, es a través de su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia: Él es el único mediador entre Dios y hombre. Y si leemos en las epístolas de Pablo a las iglesias de aquella época, a los creyentes de aquella época, en muchísimos lugares vamos a ver que ofrecemos sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo, que alabamos con nuestros labios por medio de Jesucristo, ¿no? Y todo lo que hacemos es por medio de Él, ¿no? Y si agradamos a Dios es por medio de Él. Es si estamos unidos a Él, si estamos unidos a esta vid, ¿no? Dice: yo soy la vid verdadera, ¿no? Porque a veces podemos pensar que hay una otra vid, una otra manera, un otro mediador. Y la Biblia lo dice claro: no lo hay, ¿no? El que no está en Cristo está separado de Dios, está aún muerto en sus delitos
y pecados. Pero el que está en Cristo, este sí que está vivo y tiene la vida de Dios en él, ¿no? Y dice, y mi Padre es el labrador, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Yo estaba un poco mirando, leyendo, y lo que me hace entender y leyéndolo todo, porque cuando Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí, también dice otra cosa, que nadie no viene a mí si el Padre no le trae, ¿no? Entonces vemos que el que hace todo, el que nos atrae a Cristo, es el Padre. Es que el que envió al Hijo es el Padre. Y luego leemos aquí también, el que quita, el que limpia, es el Dios, ¿no? El que hace la obra es Dios mismo, ¿no? Dice en Filipenses, que hemos cantado, ¿no? El que comenzó la buena obra en nosotros, que dice que la perfeccionará, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esta buena obra en nosotros? Y yo pues lo que entiendo es ser como Él, ser como Jesucristo, ¿no? Y creo que es un poco lo que Jesús aquí está pues enseñando, ¿no?, a sus discípulos, y lo que Jesús creo que desde el principio, ¿no?, está enseñando, ¿no?, que Dios empieza en nosotros una obra de perfección, de santificación, de que seamos hechos semejantes a su Hijo Jesucristo, nunca iguales, porque Él es Dios, pero semejantes y cada vez más y más semejantes a Él, ¿no? Y dice aquí el versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, ¿no? Como dijimos, ¿no? El Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, el Padre lo limpiará, con un propósito, para que lleve más fruto, ¿no? Entonces vemos, el que es infructuoso, el que no da fruto, dice que Dios le quitará. Y bueno, eso es un poco, hay varias opiniones sobre esta parte de la enseñanza, ¿no? Hay personas que se creen, que piensan, interpretan, que el que no da fruto son las personas que están entre cristianos, parecen ser, pero no lo son, ¿no? Y al final acaban, quitados, y posteriormente lo leemos también quemados, ¿no? Algunos creen que son creyentes verdaderos, pero al no dar fruto, al no estar esta obra de Dios perfeccionándose en ellos, al no permanecer en Cristo, al final quedan separados, ¿no? Y luego algunos creen que son cristianos, verdaderos creyentes, pero que al final, como dice ahí en Corintios, edifican con heno, con hojarasca, ¿no?, con cosas sin valor, ¿no? Y dice que al final, dice, estos se salvarán, pero ¿cómo? Como por el fuego, ¿no? Que van a tener dificultades, ¿no?, en la vida cristiana, ¿no? Uno puede ser quitado, descalificado de su ministerio, ¿no? A veces sabemos y hemos visto y podemos leer en la Biblia, ¿no?, también algunas personas que empezaron bien, pero al final acabaron mal, ¿no?, y han hecho cosas mal, ¿no? Y Dios, pues en una otra manera les ha quitado, ¿no? Y bueno, yo pues lo doy esto porque son opiniones que hay, ¿no? Pero yo lo que quiero y lo que yo entiendo y busco para mí, ¿no? Yo no quiero ser para nada esta persona infructuosa, ¿no? Y creo que cada creyente, pues lo que desea que es dar fruto para Dios, ¿no? Y dice, pero todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto, ¿no? Y el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he
hablado, ¿no? Y dice, el que lleva fruto, aunque podemos llevar un fruto para Dios, aunque nosotros la obra buena de Dios se ha comenzado, ha empezado, ¿no? Y hay algo de la personalidad, del carácter del mismo Jesucristo en nosotros, también entendemos que no somos perfectos y que hay cosas que sobran y desagradan a Dios y que están en nosotros. Y dice que Dios a estas personas dice, ¿qué hace? Los limpia, corta lo que no sirve, trata, ¿no? Purifica. ¿Para qué? Con un propósito, para dar más fruto. Y a mi entender lo principal es para ser más y más como Él, ¿no? Y el medio, ¿no? Y que Dios usa, ¿no? En todo, en casi, no sé, en casi todo lo que hace, o hay muchos sinónimos, ¿no? Y es la palabra de Dios, ¿no? El Jesús ahí en Juan, ¿no? Cuando empieza dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Apocalipsis también vemos de que dice que había uno, creo que montado en caballo blanco, y dice, y su nombre es la palabra de Dios, ¿no? Y si leemos, ¿no? El Nuevo Testamento, ¿no? Y en Antiguo también, pero mayormente en el Nuevo Testamento, vemos que hemos sido renacidos por la palabra, hemos recibido la fe por la predicación de la palabra. Aquí en Juan también dice que somos siendo santificados en la verdad de Dios y dice la palabra de Dios es la verdad, ¿no? Nos hemos convertido a Dios escuchando la palabra, ¿no? Y esta obra sigue adelante, ¿no? Y esta limpieza, ¿no? También sigue por la misma palabra. Así que Dios en todo lo que hace en nosotros, ¿no? O en casi todos, bueno, ¿no? Utiliza su santa palabra. Por eso los que queremos dar fruto y los que queremos dar más fruto, lo imprescindible en nuestra vida es la palabra de Dios, la que nos va a enseñar y mostrar lo que hay que quitar, lo que hay que dejar y cómo hay que andar. Y en todo esto y en capítulos anteriores, 14, Jesús enseña de quién, del Espíritu Santo en nosotros, el que nos ayuda continuamente, ¿no? Y el que obra en nosotros, ¿no? Que es el Dios mismo en nosotros. Y dice el versículo 4, bueno, aquí, bueno, qué bien que tenemos el bolígrafo y eso, ¿no? Aquí tengo apuntado el propósito de la vid es dar fruto, ¿no? Y el propósito del cristiano es dar fruto para Dios, ¿no? El propósito principal o primordial, ¿no? Es dar fruto para Dios, ¿no? Hay un fruto que el Espíritu Santo trae y produce en nosotros, y este fruto tiene que ver con el Espíritu Santo, que tiene que ver con Cristo, que tiene que ver con Dios, ¿no? Y es el propósito primordial, ¿no? En nosotros, ¿no? Porque a veces podemos estar muy afanados, ¿no? Y podemos, y no es que esté mal, ¿no? Pero a veces tenemos que tener cuidado, porque estamos tan afanados a veces que haya más gente, ¿no? Que a veces lo podemos ver en el mundo cristiano, ¿no? Empezamos a permitir ciertas cosas que van en contra de la palabra de Dios. A veces pasa, ¿no? Esto no lo digo, aunque lo dice la Biblia, pero no lo digo, no sea que la persona se ofende, no sea que la persona se vaya. Bueno, lo primordial y lo más importante es Dios, es su verdad, es su palabra, es su obra, ¿no? Y bueno, luego también, pues claro, las personas, pero que no podemos comprometer, ¿no? A veces, ¿no?
las cosas de Dios y la palabra de Dios simplemente pues porque haya más gente, porque haya multitudes, ¿no? entre nosotros, ¿no? Y dice aquí el 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, ¿no? Y aquí habla, ¿no? Y aquí habla, permaneced en mí y yo en vosotros, ¿no? Y aquí vemos que habla otra vez de ¿qué? De la unión, de la comunión, ¿no? Dice, yo en vosotros y vosotros en mí, ¿no? Que hay una unión, una comunión, ¿no? Muy profunda, muy íntima, muy personal de cada creyente y con Cristo Jesús, ¿no? Y lo vemos, ¿no? También en el Nuevo Testamento, ¿no? Para no buscar ahora versículos, para no alargar mucho, ¿no? Pero habla, dice que Cristo vive ¿dónde? En nuestros corazones por medio de la fe, ¿no? Que su Espíritu, el Espíritu de Cristo está en nosotros, que Él mora, habita en nosotros, en nuestro corazón, ¿no? Y esto se manifestará como en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hacer las cosas. Y si Él está en nosotros, o como dice en otro lugar, que nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la manera de pensar de Cristo, ¿no? Y si esto está en nosotros, nuestra manera de vivir será como de ¿quién? Como de Cristo, ¿no? Si tenemos un manzano, un árbol de manzano, ¿cuál fruto habrá? Manzana, ¿no? Eso, ¿no? Lo más sencillo. Si tenemos la vid, el fruto será, pues, ¿cómo se llama? Las uvas. Y si tenemos a Cristo, el fruto será ¿cuál? El Cristo mismo, ¿no? Y eso es, creo que, el fruto primordial, principal, que debemos de tener y debemos de buscar, ¿no? Para traer, ¿no? Y cómo podemos nosotros, ahí está, ¿no? Cómo podemos permanecer en Él y Él en nosotros, ¿no? Y creo que las cosas básicas, diarias, que podemos hacer y practicar, ¿no? ¿Cuál sería la primera? La oración. Luego tenemos la palabra para alimentarnos de ella, para buscar en ella, para meditar en ella, para confiar en ella y también para obedecerla, ¿no? Para vivir conforme a ella. Y también hay algo, ¿no? Que último tiempo, ¿no? Como José está hablando, esto ya lo dije, ¿no? Como se está hablando de la iglesia y de esto, también estoy viendo también la importancia de la comunión con los hermanos, de la comunión con los cristianos, ¿no? Y es ¿no? Una vez lo hemos leído aquí, ahí en Hechos, ¿no? En qué perseveraban los creyentes al principio, en oraciones, en la doctrina de los apóstoles, en partimiento de pan y en la comunión unos con otros, ¿no? Y creo que esto es la manera, una de las cosas o las más básicas o las más importantes o las únicas que podemos estar haciendo y practicando para que esta comunión con Jesucristo sea más y más profunda, ¿no? Para que nuestra vida sea más y más limpia y para que haya más y más fruto en nosotros, ¿no? Y aquí también habla la comparación, como el pámpano no puede, es imposible, un pámpano solo tirado en el suelo que lleve fruto, tampoco nosotros podemos llevar fruto si no estamos permaneciendo en Él, ¿no? Y el versículo 5, pues bueno, es poco como que lo confirma, ¿no? Y otra vez dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿no?
aquí ¿no? Y otra vez ¿no? Lo confirma, ¿no? Y lo recalca, dice, mira, si no permanecéis en mí, si no estáis en la oración, en la palabra, en la comunión, en la purificación, santificación, buscando, anhelando, orando, pidiendo, ¿no? Que esta obra de Dios siga perfeccionándose y perfeccionándose, ¿no? Que nuestra vida y nuestro interior siga limpiándose y limpiándose de lo que somos nosotros y que seamos más y más como Él, ¿no? Dice, si esto está en nosotros y si vivimos, llevaremos mucho fruto. Pero si no, ¿no? Si tenemos solamente un conocimiento, hablamos cosas, pero no vivimos de esta manera, dice que nada podemos hacer. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, ¿no? Aquí dice, ¿no? El que no permanece en él, ya un poco he hablado, ¿no? De las opiniones, pero de una u otra manera no va a caer un juicio sobre él, no va a caer un castigo sobre él, ¿no? Y como dije antes, yo no quiero y ni pienso ni busco ser el que es cortado y echado fuera, ¿no? Y se seca. Yo no lo quiero ser, ¿no? Por eso quiero permanecer en él y él en mí, ¿no? Y otra cosa, para poder permanecer, esto ya supone algo. ¿Qué supone? Que ya estamos en Él. El que no está en Él, el que no está en Cristo Jesús, el que no ha sido unido con Dios por solo un mediador, que es Cristo Jesús, claro que no puede permanecer. ¿No? Para permanecer tenemos que estar, ¿no? También lo hemos cantado, ¿no? Soy una nueva criatura, ¿no? Ahí dice, ¿no? Dice, ¿no? Los que estamos en Él somos ¿qué? Unas nuevas criaturas, ¿no? Por eso podemos vivir, por eso podemos permanecer y llevar este fruto. ¿Por qué? Porque Él ha hecho una obra poderosa, milagrosa, maravillosa en los que estamos en Él, ¿no? Y es que nos dio vida en Dios o vida para con Dios. Y aquí el versículo 7 dice, permaneced en mí y mis palabras en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿no? Y como yo lo entiendo, ¿no? Aquí nos está diciendo, bueno, si vivimos así, ya vamos pidiendo y todo lo que queremos y no, Dios nos va a dar, ¿no? Yo lo que, creo y entiendo, ¿no? Si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, vamos a pedir conforme Él, ¿no? Si Él permanece en nosotros y su palabra en nosotros, pediremos conforme a esta palabra, ¿no? Porque hay un pedir que podemos hacer que es un mal pedir, no que habla Santiago en él, y vamos a leerlo. Está en Santiago capítulo 3 o 4, que lo tenía aquí apuntado, creo, pero ya no lo tengo. 4, ¿no? Sí. El Santiago capítulo 4, del 1 a 3 leeré, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, ¿no?
Y aquí, ¿no? Vemos, ¿no? Y aquí, bueno, el 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí no vemos, ¿no?, que hay un mal pedir. Cuando pedimos para gastar en nuestros deleites, cuando nuestro pedir, nuestra oración está enfocada solamente, exclusivamente a nuestros deleites, a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestras ideas, no unas oraciones egoístas, donde el centro soy yo y no el Señor y su gloria, ¿no? Y aquí no habla, ¿no?, como que esta gente eran amigos del mundo, no iban junto con el mundo, y el que vive como mundo y va junto con el mundo, la Biblia enseña que el amor de Dios no está en él y se está constituyendo enemigo de Dios. Pero los que estamos en Cristo no somos del mundo y no somos amigos de este mundo. Y los que estamos en Cristo y permanecemos en Él, si pedimos cualquier cosa, dice que Él nos la dará, porque probablemente esta obra en nosotros nos hará pedir conforme a su voluntad y conforme a su palabra. Bueno, vamos a volver a Juan 15. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿no? Como bueno, ¿no? Yo creo que cada cristiano lo que quiere que glorificar a Dios, ¿no? Y la manera de glorificar a Dios es que llevar mucho fruto para Dios, ¿no? Y como bueno pudimos ver y bueno lo vamos a leer, ¿no? Dar fruto, ¿no?, principalmente es ser como Jesucristo, ¿no? Vamos a ver en 1 de Juan capítulo 3, luego volveremos aquí al Juan 15. Me explico hasta ahora, ¿sí? No sé cuándo empezaron, perdón. La 1 de Juan, el capítulo 2. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Es 2:3 dije, ¿no? El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿no? Y creo que esto un poco confirma qué quiere decir permanecer en él y cuál será el fruto de permanecer en él. Será ser y andar como él, ¿no? Y aquí habla, dice, ¿en qué sabemos que le conocemos? Dice, si guardamos sus mandamientos, ¿no? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Entonces, podemos saber si estamos en Él ¿cómo? Si guardamos su palabra, si guardamos su mandamiento. Y primordialmente guardar quiere decir, pues, obedecer, ¿no? Estar bajo, ¿no? Pero también he pensado en esto, ¿no? Guardamos algo cuando es para nosotros, ¿qué? Valioso, ¿no?
cuando apreciamos algo, cuando algo para nosotros tiene valor, lo guardamos, ¿no? Yo estaba pensando, ¿no? A veces en ropa, ¿no? Una cosa sencilla, ¿no? A veces como uno va cambiando también exteriormente, ¿no? Y a veces hay algo de ropa, alguna cosa, no mucha, pero que ya se hace pequeña mayormente, bueno, mismo en mi caso, ¿no? Pero ¿qué hago? La estoy guardando, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué? Porque tiene valor, porque me gusta, porque la aprecio, ¿no? Entonces la guardo ahí en armario, ¿no? Y bueno, tengo que confesar, a lo mejor hay alguna por ahí guardada, ¿no? Porque digo, bueno, a ver si, ¿no? Pero a ver si nunca viene, pero no. Yo estaba pensando, guardamos algo cuando tiene valor, ¿no? Y si a veces guardamos un cacho de tela, ¿no? Cuánto más los que estamos en Él debemos de guardar su palabra y sus mandamientos. Y el que no lo guarda, el que no lo aprecia, si no tiene para él valor ninguno, es porque ni le conoce ni está en Él y sigue estando muerto en sus delitos y pecados, ¿no? Y acaba esto y dice, pero el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Cuando guardamos su palabra, ¿no? Por eso guardar su palabra, permanecer en la palabra, permanecer en Él, son, como se dice esto, sinónimos, ¿no? Son cosas, pues bueno, muy parecidas o iguales. Dice, ¿y el amor qué hace? El amor de Dios, ¿qué hace en nosotros? Se va perfeccionando, ¿no? Estamos siendo más y más como Él. El amor de Dios, la obra de Dios, la buena obra de Dios en nosotros se va perfeccionando, ¿no? Y vamos a volver a Juan, al 15. Aquí también en el 8 que hemos leído dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿no? Y los discípulos son los que aprenden de alguien, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, si somos discípulos de Cristo, aprendemos de Cristo, le seguimos a Cristo y cada vez somos más como Cristo, ¿no? Y dice así, y seáis así mis discípulos, ¿no? En el mismo Evangelio de Juan hay un otro momento, un poco antes, creo que es, pero no lo he buscado, donde también dice, ¿cómo los demás verán y sabrán que somos sus discípulos? Por amor que nos tenemos unos a otros. Por eso dije que es importantísimo la relación, la comunión, el amor entre nosotros, porque de esta manera los demás verán y sabrán. Y aquí dice, así seremos sus discípulos. Y aquí sigue, ¿no? Que sus discípulos dice, como el Padre me ha amado, ha dado una comparación o una guía, un seguimiento. Dice, así también yo os he amado, como el Padre amó al Hijo y como el Hijo nos amó al entregarse en la cruz por nosotros, ¿no? Nos amó y nos ama. ¿Qué dice? Permaneced en mi amor, que tenemos que permanecer en este amor. Y luego en Primera de Juan también lo dice, y aquí creo que varias veces, de qué manera debemos de amarnos, ¿no? ¿Cómo tenemos que amarnos unos a otros? Como Él nos ha amado a nosotros, ¿no? Y yo creo que no en la plenitud, no en su totalidad, pero cada uno que está en Cristo, que ha creído, que ha sido perdonado, sabe, ¿no? Bastante, mucho, cómo Cristo nos ha amado. Y este amor, el amor de Dios, el amor divino,
el amor eterno que es entre el Padre y el Hijo y del Hijo hacia nosotros, este amor tiene que también seguir manifestándose en nosotros. Nunca a tal grado, a tal plenitud, como Dios y el Padre, como el Padre y el Hijo con nosotros, pero sí, por eso dije que no es que aún estamos, pero hay un perfeccionar, hay un santificar en nosotros. Y dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿no? Aquí la manifestación de amor es la obediencia, es la sumisión, ¿no? Como el Hijo se ha obedecido al Padre, ¿no? Ha hecho conforme el plan del Padre, conforme el mandamiento del Padre, así también nosotros debemos que seguir la palabra y los mandamientos de Dios, de Cristo Jesús. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Y si vivimos de esta manera, si seguimos este camino, en nosotros va a haber gozo, ¿no? Dice, esto se ha hablado, esto se ha enseñado, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Para que tengáis gozo, ¿no? Para que podáis vivir gozosos, ¿no? El tiempo que tenemos en esta vida, ¿no? Y el 12 dice, este es mi mandamiento. No, aquí lo dice también, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿no? Y dice, este es mandamiento, ¿no? Que viváis y andáis en amor unos con otros, ¿no? Y luego da ejemplo suyo, ¿no? Que nunca llegaremos, pero sí podemos ir siendo cada vez más y más, como dice la Biblia, semejantes a Él. Nunca 100% como Él, porque Él es Dios y nosotros somos hombres redimidos por su sangre, ¿no? Pero podemos ir siendo semejantes a Él, ¿no? Y vamos a ver en Efesios 4. No me estoy alargando, no, porque uno pierde aquí noción de tiempo. Se dice noción, ¿no? De tiempo. No sé qué significa, pero lo digo, ¿no? A ver, entiendo el sentido, pero no, la palabra noción no la tengo muy clara. A veces lo que nos pasa, ¿no? A veces uno, ¿no? Como Job dijo, ¿no? Como, ¿no? Las cosas demasiado altas, a veces, ¿no? Hablamos que no llegamos, y como esto que ahora estamos hablando, yo también estoy pues luchando, ¿no? Y quiero vivirlo, quiero dar fruto y quiero dar mucho fruto para con Él. Y aquí en 4 aquí el capítulo 4 no hay tantas cosas, tanta enseñanza, ¿no? Para nosotros, pero aquí por ejemplo en 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, no quiero hablar de un cuerpo, un espíritu, ¿no? Pero aquí, ¿no? Dice os ruego, ¿no? Que andéis, ¿no? El rogar es como pedir por favor, ¿no? Que andemos como dignos de la vocación, dignos de aquel que nos ha llamado, dignos de Cristo Jesús. Y aquí habla tres cosas, dice humildad, mansedumbre y paciencia, ¿no? Y cuando Jesús ahí en Mateo que leemos, cuando Jesús dice a sus discípulos, aprended de mí, ¿no? Escuchaba un estudio, una predicación y me llamó la atención. Y el hombre dijo, Jesús no dijo a sus discípulos, aprended de mí
caminar sobre el mar, aprender de mí, hacer milagros que sí que les mandó y ellos lo hacían, ¿no? Pero ahí les habla de dos cosas, de la humildad y mansedumbre. Y aquí Pablo pues también hace lo mismo. Dice, con toda humildad, vivir dignos, vivir como Dios quiere, es con toda humildad y mansedumbre soportarnos con paciencia los unos a los otros, en amor y solícitos en guardar la unidad, la unión, la comunión unos con otros. Bueno, luego sigue hablando más cosas, pero yo voy a saltar y aquí el versículo 17 del mismo capítulo. Y antes hemos visto, dice que el Pablo ruega, pide como favor, y a veces podemos ver, el otro día también cuando nos hablaban de divorcio, ¿no? Ahí en Corintios dice, bueno, esto digo yo, no el Señor, pero luego dice, esto no digo yo, sino esto mando, dice, no yo, sino el Señor. Y aquí dice, esto pues digo y requiero en el Señor, ¿no? Aquí ya dice, esto digo y le requiero, ¿no? Es como esto lo digo y demando, esto lo mando, es un mandamiento, ¿no? Es algo que tenemos que hacer, dice en el Señor, ¿no? Bajo la autoridad de Dios, sumiso a Dios, bajo la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, a lo que Dios requiere y dice, es esto. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿no? Aquí dice que no andemos como otros gentiles, otros no judíos, que no andemos como los hombres de este mundo, ¿no? La salvación no es solamente somos salvos y vamos a ir al cielo y estaremos con Dios para siempre, sin dolor, sin lágrima, que esto será así, pero también la salvación trae una transformación, ¿no? Una perfección, una santificación en nosotros, ¿no? Y dice, ¿no? Dice que lo que requiere, lo que demanda, que no andemos, ¿no? En la vanidad de la mente, un pensamiento sin propósito, sin meta, o con unos propósitos pues carnales, egoístas y terrenales, ¿no? Así andábamos antes, cuando no le conocíamos, pero ahora cuando le conocemos ya no andamos y no debemos de andar así. Y hay un peligro, ¿no? En que, bueno, a veces caemos, todos, algunos, ¿no? Y es que empezamos a andar como las personas de este mundo, en propósitos vanos, huecos, terrenales, carnales, egoístas, ¿no? Completamente olvidándonos de los propósitos divinos, de los propósitos eternos, ¿no? Y uno de los propósitos de Dios es para que seamos hechos semejantes a la imagen de Cristo Jesús, ¿no? Y bueno, aquí habla del entendimiento entenebrecido, de la ceguera, dice, aquí habla ajenos de la vida, ¿no? Muertos en delitos y pecados, ¿no? Ajenos, sin conocer. La palabra sería impíos, ¿no? Sin Dios, ¿no? Dice, ¿por qué causa? Por un corazón duro. Este corazón duro trae ignorancia, falta de conocimiento. Falta de conocimiento es porque estamos separados, ajenos, ¿no? De la vida de Dios, andando sin propósito o con propósitos completamente equivocados, ¿no? Y dice, los cuales después, el 19, ¿no? Si uno sigue así, ¿no? El que sigue separado de Dios, ajeno de la vida de Dios, ¿no? Duro de corazón, esto sigue como perder la sensibilidad y al final acabar en una vida impura, perversa y muy, muy pecaminosa, ¿no? Pero dice el 20, dice, mas nosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo, ¿no?
Cristo es todo lo opuesto, ¿no? Vamos a ver aquí en mismos Efesios, porque no está lejos, el capítulo 2, el del 11 a 13 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, ¿no? Como ahí está hablando como que los judíos que eran circuncisos, ¿no? Y esto quiere decir que pertenecían al pueblo de Dios. A los gentiles, a los no judíos los rechazaban, los menospreciaban, ¿no? Dice, en aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo. Y cuando estamos, el que está sin Cristo está eso, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El que está sin Cristo ni es parte del pueblo de Dios, ni es conocedor ni participante de los pactos de la promesa, está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero el 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿cómo? Cercanos por medio de la sangre de Cristo, ¿no? Bueno, luego sigue, ¿no? Pero el que está sin Cristo está sin Dios, sin esperanza, sin vida, está muerto en sus delitos. Pero el que está en Cristo, el que ha creído, ha sido hecho cercano y es participante de la vida de Dios, tiene la esperanza de Dios, tiene a Dios. Y aquí donde estamos en 4, bueno, habla, ¿no? Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, el versículo 20, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ¿no? No dice, pero vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo. No conocemos un Cristo así, ¿no? Un Cristo sin propósito, en deseos desordenados, ¿no? En la vanidad de la mente, ¿no? Impíos, alejados de Dios. No. El Cristo es todo lo opuesto. Hay unos propósitos, hay una vista, podemos ver, ¿no? Las cosas espirituales, las cosas eternas por la fe, podemos verlas, podemos entenderlas, somos cercanos, somos unidos, tenemos la vida de Dios en nosotros, conocemos a Dios, conocemos sus propósitos, sus planes, su persona, ¿no? Y dice aquí, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, ¿no? Y aquí habla de una relación personal con Cristo, ¿no? De una unión, una comunión personal, individual de cada creyente con Cristo Jesús. No es y luego esto individual sí que se transmite y debe estar algo como en grupo, una comunión, pero ante todo la comunión entre cristianos va a crecer o se va a profundizar cuando crece esta nuestra comunión personal, íntima, individual con Cristo Jesús, ¿no? Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿no? Si habla de una pasada, tiene que haber una presente manera de vivir que es diferente a la pasada. La pasada era, como dice aquí, la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿no? Y esta pasada manera de vivir no tiene que ver, ¿no? Con vivir conforme, ¿no? A los deseos engañosos que antes vivíamos, pero ahora ya en Cristo Jesús ya no vivimos de esta manera, ¿no? Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad
de la verdad. Y luego, bueno, la enseñanza sigue, lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, ¿no? Pero no, aquí dice, renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestra mentalidad, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de entender la vida, con nuestra manera de ver los propósitos que tenemos, ¿no?, en la vida, que tiene que ser renovado. Y dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, ¿no? ¿Y dónde podemos ver el hombre perfecto creado o un hombre perfecto viviendo según Dios, según el carácter, según su voluntad? ¿Quién es este hombre? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Tenemos que vestirnos, ¿no?, de este hombre, ¿no? Dice, en la justicia y santidad de la verdad. Y la justicia tiene que ver mi trato para con los demás, mi trato en cuanto a las cosas que uno pues vive, ¿no? Ser justos en lo que hacemos, hacerlo con justicia, ¿no?, con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, ¿no? Y la santidad tiene que ver con nuestro trato, nuestra relación, nuestra perfección, nuestra madurez en cuanto a Dios. Dice, la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Vemos que siempre la verdad de Dios, la palabra de Dios, siempre está en todo, ¿no? Y bueno, para acabar solamente, y ya está en Primera de Juan 3, con esto ya termino. Aquí vemos, ¿no?, que esta obra de perfección, de santificación, se terminará, ¿no?, el día que Él se manifieste. Bueno, de 1 a 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no nos entiende, no nos conoce, no sabe cómo pensamos. Nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar no tiene nada que ver cómo piensa este mundo. Y si uno está pensando, viviendo como vive y piensa este mundo, es porque probablemente no está en Cristo, ¿no? Dice el 2, dice, no, bueno, perdón, ¿no? Y esto no, como la mentalidad, ¿no? Yo también estaba pensando, bueno, estábamos mirando ahí, bueno, unas cosas, bueno, había como unos relojes, ya que hay esto de imitación de unos relojes muy caros, ¿no? Y bueno, uno tenía una imitación de uno y digo, bueno, vamos a ver el original, bueno, no sé si valía 6.000 euros. Y dice uno, pues yo nunca lo compraría. Digo, claro, yo tampoco. Digo, ¿pero por qué? Porque yo tengo una mentalidad. Una persona que gana 1.000 euros al mes, ¿no?, tiene una mentalidad. Pero la persona que gana 12.000 euros al mes tiene otra manera de pensar, otra manera de ver las cosas. Pues cuanto más nosotros, ¿no? El mundo tiene una manera de pensar, una mentalidad mundana, egoísta, carnal, terrenal, ¿no?, orgullosa, altiva, ¿no? Pero nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, no, porque no hemos aprendido así al Cristo, ¿no? La mentalidad de Cristo, el corazón de Cristo es un corazón manso y humilde, ¿no?, sometido, sujeto, obediente a la voluntad, al mandamiento, al deseo, a la palabra, al plan del mismo Dios. Dice 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él
es puro, ¿no? Y aquí vemos, dice, no, aún no nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, dice, seremos, pero dice, no iguales. Nunca podremos iguales a Cristo Jesús, no, porque Él es Dios. Pero dice, seremos semejantes. ¿Por qué? Porque ya le veremos tal como Él es. Y aquí en esta tierra, ¿qué nos hace ser más semejantes a Él? Si nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón está puesto ¿dónde? En Él, ¿no? Y dice, y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, ¿no? Y si cuando estamos con esta mente, con esta esperanza, ¿no? De que Él vendrá, que Él se manifestará y seremos como Él, y lo que Él quiere que seamos y vivamos, andamos y le seguimos a Él, ¿no? Esto va a traer que nos purificaremos cada vez más y más y llevemos más y más fruto para Él, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que quería. Bueno, espero que me he explicado bien, ¿no? Que no nos rindamos, ¿no? No nos rindamos. A veces, pues bueno, no estamos muy bien, a veces estamos, en vez de acercándonos más, parece como que nos estamos alejando más, pero que no nos desanimemos, sino que perseveremos, que permanecemos en Él y Él en nosotros, ¿no? Porque esto va a traer fruto y esto va a glorificar a Dios. Y bueno, ahora pues oramos, ¿no? Y gracias.